Yo les mencioné que íbamos a estar en Mateo 6, versículos 25 al 34, y este estudio se llama Libre de Preocupación, Libre de Preocupación. Y yo lo he enseñado antes en la iglesia, en grupos pequeños, y lo he enseñado en varias oportunidades en otros lugares también. Y es algo que nosotros conocemos muy bien si llevamos tiempo en la iglesia, pero necesitamos que se nos recuerde. No está de más que se nos recuerde estas cosas. Un literato inglés llamado Samuel Johnson dijo lo siguiente: la gente necesita que se le recuerden cosas más a menudo que se le enseñen. Yo estoy de acuerdo con eso. Sabemos muchas cosas, pero a veces nos cuesta en el día a día mantenerlas como enfrente de nosotros en nuestra práctica diaria. Y este tema de la preocupación es una de esas cosas que nosotros necesitamos que se nos recuerde constantemente. Yo he platicado con hermanas, especialmente hermanas, que casi se glorían por ser personas que están llenas de preocupación. Yo he platicado con hermanas que me han dicho, sí, yo soy preocupona, como diciendo, yo soy así, yo no cambiaré y siempre me voy a preocupar. Pero esa no es la vida que Dios quiere que vivamos, realmente. Dios quiere que vivamos una vida libre de preocupación. Y aquí en Mateo 6 lo dirá claramente. Entonces yo quiero que lo leamos y después les voy a decir 3 cosas que este pasaje nos dice acerca de la preocupación. Sigan conmigo la lectura. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este pasaje lo encontramos en el Sermón del Monte, mis hermanos amados. Y el Sermón del Monte es la explicación de Jesús de cómo es la vida en el reino. Recuerden, en Mateo 3, Jesús comenzó su ministerio después de ser bautizado, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 4, perdón. Así empezó Jesús su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya llegó el rey. Juan el Bautista era un precursor del rey, alguien que abría camino para la llegada del rey. Entonces, Juan el Bautista estaba preparando el terreno, pero Jesús dice, ya llegué, yo soy el rey, el reino de Dios ya está aquí. Y en el Sermón del Monte lo que hace el rey es presentar cómo luce la vida dentro del reino, de este reino que él vino a instituir. Y el reino que Jesús vino a instituir no es político, estilo Trump o Biden o estilo presidentes, monarcas que nosotros conocemos en el mundo actual. Estilo Fidel Castro o estilo Putin. No. Ese no es el tipo de reino que Jesucristo vino a establecer en la tierra. Este es un reino espiritual. Este es un reino espiritual. La embajada es la iglesia. La ciudadanía es el cielo. Diciendo, esto gobierna los corazones de los redimidos. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo a las personas se convierten al Evangelio
y comienzan a ser parte de ese reino, ciudadanos de ese reino. Y estos ciudadanos del reino están por todo el mundo. Y ahí en el Sermón 5, capítulo 7, el Sermón del Monte presenta cómo Jesús planificó la vida en el reino que él vino a instituir. Y parte de esa vida en este reino, mis amados hermanos, es que los ciudadanos de este reino vivan sin preocupación. El rey quiere que sus súbditos, nosotros los creyentes, vivamos una vida sin preocupación. No, pero pastor, es que usted no entiende mi situación. Es que el coronavirus nos ha afectado mucho a nosotros. Es que la salud, es que no hay trabajo. Es que yo aprendí, pues, viendo a mi mamá ser preocupona y pues yo soy así, preocupona. Usted lo que pasa es que no entiende, pastor. Hermanos, cuando usted escuche una enseñanza de la Biblia, no hable como con el pastor, sino enfréntese con lo que Dios le dice en la palabra. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Los pastores debemos exponer fielmente la palabra y en cuanto hacemos eso, mis hermanos, usted tiene que lidiar con la palabra. Yo solo le digo lo que Dios dice. Dios quiere que usted viva sin preocupación, libre de preocupación. Esa es la vida que Dios quiere para usted. Y es la mejor vida de verdad. ¿A quién le gusta vivir ansioso, preocupado, lleno de estrés, pensando en todas las dificultades que tiene y llenando su corazón de preocupación? Hermano, eso lo único que hace es enfermarte físicamente, eso lo único que hace es amargarte tu presente, arruinar tu vida familiar, arruinar tu vida laboral, llenarte de temor. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo pudiéramos definir la preocupación, mis amados hermanos? Muy sencillo. La preocupación, no de acuerdo a la psicología o no de acuerdo al diccionario la Real Academia Española, no, de acuerdo a la Biblia. La preocupación es el pecado de desconfiar en las promesas, el amor y la provisión de Dios. Así podemos definir la preocupación. La preocupación, lo repito, es el pecado de desconfiar en las promesas, el amor y la provisión de Dios. Dios ha prometido algo y cuando tú te preocupas, tú estás diciéndole, no, Dios, no es cierto, no te creo. Entonces, Jesús está diciendo aquí, sean libres de preocupación. Nuestro rey no quiere que nosotros vivamos preocupados. Nuestro rey nos dice, no permitan que sus vidas sean consumidas por la preocupación. Ni por la preocupación de qué me va a pasar con el coronavirus, si me enfermo o no me enfermo, ni de la preocupación de qué le va a pasar a mis hijos, si esto o aquello, ni la preocupación del mañana. Dios dice, no vivan preocupados, vivan libres de preocupación. ¿Por qué? Tres razones. Tres razones. Estas son las tres cosas que les dije que el pasaje nos iba a enseñar. Tres razones. Se las digo y después las meditamos una a una. Primero, ¿por qué Jesús quiere que vivamos una vida libre de preocupación? Porque la preocupación es innecesaria. La preocupación es innecesaria. Segundo, porque la preocupación es incompatible con el Evangelio. Tercero, porque la preocupación es inútil. Entonces, veamos la primera. La preocupación es innecesaria. ¿Por qué Jesús quiere que vivamos una vida libre de preocupación? Primero, porque la preocupación es innecesaria. Mire conmigo el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis. Esta es una orden, mi amado hermano. Esto es una orden. No os afanéis por vuestra vida. Y aquí no tiene un paréntesis. Aquí no tiene un paréntesis que dice, a menos de que haya coronavirus. A menos que pierdas el trabajo. A menos que tengas problemas familiares. No, aquí no hay un paréntesis. Aquí no hay una excepción. Aquí no hay una situación donde Jesús diga, bueno, entonces ahí sí tienes excusa para preocuparte. No, escucha de nuevo.
Por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis. Esa es la misma palabra, preocuparse, afanarse, llenarse de ansiedad. No os afanéis por vuestra vida. Y aquí Jesús menciona las cosas elementales. En otras palabras, no se afanen por nada, ni por lo esencial. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? En otras palabras, fíjate que a veces nosotros nos preocupamos por el auto o por el teléfono o por el techo de la casa o por esto o el otro. Y Jesús nos dice, no se preocupen ni tan siquiera por las cosas esenciales de la vida, que son comer, tener algo que beber y tener abrigo sobre nuestro cuerpo, que sería nuestra ropa y nuestra casa. Esas son las cosas esenciales. Todo lo demás es añadido, absolutamente todo lo demás es añadido. Y Jesús dice, no se preocupen ni tan siquiera por lo esencial. Wow, y a veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas que no son esenciales en la vida, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Y pregunta Jesús aquí, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, vivir es mucho más que vivir por cosas materiales. Vivir es muchísimo más. Recuerda que ese es el rey que está inaugurando su reino espiritual en la tierra. Y él dice, hay cosas muchísimo más importantes en la vida que estar preocupados por comida, bebida, vestido. Fíjese conmigo en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo lo veremos más adelante, pero por lo menos nos deja ver cuáles deberían ser nuestras prioridades como ciudadanos de este reino. Como ciudadanos de este reino, mis amados hermanos, nuestras prioridades no pueden ser las cosas materiales, porque la vida del cristiano consiste en cosas muchísimo más importantes que las cosas materiales. Jesús, cuando estaba ahí platicando con la mujer en el pozo, en Juan capítulo 4, los discípulos vinieron con comida y Jesús estaba cansado, seguro que tenía hambre. Y cuando los discípulos le ofrecieron comida, él dijo, yo tengo algo más importante que hacer, que es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Nuestra vida, mis amados hermanos, consiste en muchísimo más que tener cosas, que comer cosas. Mire lo que dice aquí, versículo 26. Jesús pone varios ejemplos de la naturaleza. Jesús pone varios ejemplos de la naturaleza. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, aquí es donde dice que la preocupación es innecesaria. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios sostiene a las aves, nosotros somos muchísimo más valiosos que las aves. Y si Dios sostiene a las aves y provee para las aves, ¿cómo no va a proveer para nosotros? Tenemos un Padre en los cielos que es bondadoso, misericordioso. Es un Padre lleno de misericordia, lleno de gracia. Y no solo eso, sino que es un Padre que, no sé cómo catalogarlo, multimillonario, multiarchirrecontramillonario, no sé. Dice Filipenses 4, que lo acabamos de estudiar en la iglesia, en los sermones, en la serie de sermones de Filipenses, que Dios nos proveerá según sus riquezas en gloria, según su abundancia en gloria. Dios nos proveerá de esa manera. En otras palabras, nosotros tenemos un Padre que es dueño de todo. Y hermanos, añádele a todo eso que nuestro Padre ha hecho un pacto con nosotros, porque nuestro Padre nos adoptó dentro de su familia, pero no solo eso, sino que ha hecho un pacto con nosotros de proveernos todas las cosas que necesitamos. Esa es su promesa para nosotros. No todas las cosas que queremos, pero todas las cosas que necesitamos. Romanos capítulo 8. Si Dios no escatimó, no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Amado hermano, Jesús dice, preocuparte es innecesario porque tú tienes un Padre que está velando por ti, que está proveyendo para cada una de tus necesidades. Mira, ahí está. Versículo 26. Las aves del cielo tienen un proveedor, el Padre Celestial. Nosotros valemos mucho más que ellas. La preocupación es innecesaria. Jesús no está diciendo aquí, miran, las aves no siembran, no ciegan ni recogen en graneros y Dios les provee. Así que tú vete a acostar al sillón y no trabajes, no te levantes temprano, no trabajes arduamente y Dios te va a proveer. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, mis amados hermanos, que las aves son mucho menos importantes que nosotros. Y tú no la ves manejando un tractor ni conduciendo un arado para producir su fruto. El fruto que las aves comen nace normalmente, naturalmente, por las leyes que Dios ha establecido naturales en la tierra. Y las aves solo van y se acercan al árbol que tiene esas semillas y come esas semillas. ¿Quién trajo esas semillas ahí? ¿Quién puso ese fruto ahí que las aves comen? Dios. Este no es un permiso para quedarte en tu casa y no hacer nada y Dios ahí te va a llevar todo lo que necesitas. No, mi hermano, el trabajo es honroso, el trabajo es bueno. Dios es glorificado cuando trabajamos y trabajamos duro y somos honestos con nuestras horas laborales. Y Dios nos bendice cuando nosotros trabajamos arduamente. En general, esa es la regla que Dios ha establecido. Si no, léete proverbios por ahí acerca del perezoso y del que trabaja arduamente. Dios quiere que trabajemos, pero Él es el que provee nuestras fuerzas, nuestra salud, nuestra capacidad, nuestra inteligencia. Él es el que provee un empleador o un negocio que nosotros establezcamos, fundemos. Dios es el que nos da todas esas cosas, mis hermanos. Y como Padre, Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Entonces, es innecesario que tú te preocupes porque tienes un Padre que cuida de ti. Mira lo que sigue diciendo Jesús. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Permítame que se me enredaron mis notas por aquí. Bueno, cuando nosotros, mis amados hermanos, llegamos al versículo 28, tenemos otro ejemplo de la naturaleza. Miren conmigo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Ya nos puso el ejemplo de las aves y ahora nos está poniendo el ejemplo de estas plantitas. Los lirios del campo no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Otra vez, vuelve a decir, mis amados hermanos, Dios sostiene a las aves, Dios viste a los lirios del campo, Dios les da sus colores a estas hermosas flores que son parte de, incluso nosotros le llamamos la maleza, ¿no es cierto? ¿Quién produce esta belleza de colores, de variedad en el campo? Dios la produce. Y, y estas plantitas, hermano, pasa un tractor por ellas y ya no son. Estas plantitas, llega el sol y las quema. Estas plantitas se mueren de un día para otro. ¿Y qué dice aquí Jesucristo? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Lo que Jesús nos está diciendo, mis amados hermanos, es, ustedes tienen un Padre en los cielos que está cuidándolos. Cuando ustedes se preocupan, ustedes le están diciendo a Dios, Dios, yo sé que tú eres mi Padre, yo sé que tú has prometido tu provisión, pero no te creo.
yo sé que tú me has prometido que eres bueno, pero no te creo. No te creo. Tú me has prometido que me vas a dar todo lo que necesito, pero no te creo. Hermanos, la preocupación es un pecado que deshonra el carácter de Dios. Básicamente tú cuando te preocupas, fíjate que no tomes este pecado tan a la ligera. Generalmente tomamos los pecados, ¿no es cierto? Los llamamos graves, ¿no? Adulterio, robar, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este pecado de la preocupación, el pastor Eric nos ha mencionado un libro, Pecados Respetables. Yo creo que este pecado de la preocupación cae aquí dentro de esta lista de pecados respetables, estos pecados que respetamos, que no somos tan violentos al acusarlos, al atacarlos y al hacernos morir en nuestra vida. Pero no tomes tan a la ligera este pecado, mi hermano, porque cuando tú te preocupas, tú estás diciéndole a Dios, tú no puedes cuidarme, Dios. Tú no puedes cuidarme. Mira este coronavirus que anda por aquí. ¿Quién sabe dónde está ese virus? ¿Quién sabe dónde anda eso flotando? Las bolsas del supermercado, yo no sé dónde y yo no sé de dónde nos va a agarrar. Vienen la ropa ahí de los niños cuando entran, de estar con sus amiguitos. Entonces, cuando vives ansioso por eso, mi hermano, ansiosa por eso, tú estás diciendo, Dios, tú no tienes control sobre esos virus. Yo soy el que tengo control sobre esos virus con mi cloro, con mi vinagre, con mis aceites esenciales o con lo que tenga a mano, ¿verdad? Con el alcohol, con el sanitizer. Yo soy el que tengo control sobre esos virus. Hermano, yo no te estoy diciendo que seas descuidado y que traigas a todos los enfermos de COVID-19 a tu casa. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, cuídate, pero no vivas una vida de ansiedad, mi hermano, de preocupación, porque esa no es la vida que el rey quiere para sus ciudadanos, para ti y para mí. Hermano, no tomes a la ligera el pecado de la preocupación. Tú literalmente le estás diciendo a Dios con tus acciones, con tu preocupación, Dios, tú no puedes cuidarme ni de un virus, ni de una pérdida de trabajo, ni de una enfermedad, ni puedes cuidar a mis hijos, así que yo tengo que vivir afanado porque yo no sé cómo yo voy a resolver ese asunto por ellos. Tú no puedes, Dios. Yo sí. Esa es una tremenda acusación, mi hermano, contra Dios. Esa es una tremenda acusación contra Dios. Tú le estás diciendo, tú no puedes, yo tengo que hacer esto por mí mismo. Así que yo me preocupo porque yo no tengo las fuerzas para ver el virus. Yo no tengo las fuerzas para cambiar a mis hijos. Yo no tengo las fuerzas para cambiar el corazón de mi jefe, para que no me dé esa carta que yo tanto miedo le tengo de despido. Hermano, cuando tú te preocupas con este pecado, tú haces de Dios mentiroso. Es algo serio. Cuando tú te preocupas, tú estás ignorando el poder de Dios, su amor, y haces que las situaciones terrenales que estás viviendo sean más importantes que las promesas de Dios. Entonces, todos los días, todo el día, a cada hora y a cada minuto, tú tienes dos opciones. Estás parado enfrente de dos caminos. O confías en Dios o no confías en Él. Si tú confías en Dios, ese es el camino hacia estar libre de preocupación. Si tú no confías en Dios, ese es el camino a vivir una vida de preocupación, de ansiedad. Amado hermano, esto es algo que aunque tú lo pases por alto, lo estás viviendo todos los días, todo el día. Y como un testimonio personal, al estudiar los salmos, yo me he dado cuenta conscientemente de esas decisiones que yo tengo que tomar diariamente, a cada hora. Ahora, después de estudiar los salmos, los días miércoles con la iglesia, me doy cuenta, ok, ahorita, yo en este momento estoy consciente de que yo estoy tomando la decisión si confío en Dios o no confío en Él, si confío en sus promesas o en mis fuerzas, si confío en su provisión o en mi sabiduría. Estoy consciente, yo espero que tú estés consciente en esos momentos, mi hermano, cuando se llena
tu pecho de una presión que hasta te quita la respiración. Cuando abres la aplicación del banco de tu teléfono y tú empiezas a ver los números ahí, como esos números que antes estaban arriba, ahora están abajo, que antes estaban en negro, ahora están en rojo. Cuando tú estás viendo tu teléfono casi desesperadamente para ver si tus hijos te enviaron el texto, si están bien, si no están bien, esos momentos, mi hermano, es una oportunidad para confiar en Dios o tomar la decisión de no confiar en Él cuando estás esperando un diagnóstico médico. A ver qué me dicen, y estás ahí, cada 5 minutos vas a tu correo electrónico a poner refrescar, 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 a ver qué dice, este médico, a ver si ya le llegaron los exámenes. Hermano, ahí, siéntate enfrente de la computadora y antes de darle clic para refrescar el correo electrónico, di en tu mente: Dios, esta es una oportunidad para que yo confíe en ti o no confíe en ti. Yo quiero confiar en ti, Señor. Yo quiero confiar en tus promesas. A cada momento, mi hermano, mi hermana, o confiamos en Dios o nos preocupamos. Tú no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tú no puedes confiar en Dios y vivir en preocupación al mismo tiempo. Si confías en Dios, no tendrás preocupación. Si te preocupas, si te llenas de ansiedad, no estás confiando en Dios. Y todos los creyentes hemos tenido que vivir esta vida de fe, no por vista. Durante toda la historia de la redención, piensa en Abraham. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar un hijo. Hermano, Abraham andaba con bastón. Abraham era un anciano. Y Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Imagínate tú ese ancianito de 90 años recibiendo esa promesa de Dios. Imagínate tú. Y este hombre confió en Dios, le creyó a Dios. Y claro, en momentos dudó, como cuando tuvo un hijo con Agar, su sierva. Por supuesto que sí. Pero dice la palabra del Señor que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 12. Amados, la vida del cristiano es una vida de fe. Por ejemplo, Dios nos ha dicho que la vida sexual es para vivirse dentro del matrimonio. Y quienes miran pornografía o quienes tienen relaciones sexuales con personas que no son su esposa, hermanos, están diciéndole a Dios: yo no confío en ti, yo no confío en tus planes, en tus promesas. Entonces, fíjate, el no confiar en Dios nos lleva a otros pecados. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir una vida por fe, no por vista. Y lo cantamos, ¿no es cierto? En nuestra iglesia: vivir por fe y no por ver. Tus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Quizás las evidencias a tus sentidos, a tus ojos, a lo que tú percibes, te dicen: no confíes en Dios, no confíes en Dios, no confíes en Dios. Pero la palabra de Dios es la autoridad máxima de la vida del cristiano. Así que nosotros nos movemos por la fe en la palabra de Dios, no en lo que perciben nuestros sentidos. Entonces, mis amados hermanos, Jesús dice: no os afanéis, no se llenen de afán, no se llenen de preocupación. ¿Por qué? Porque la preocupación es innecesaria, en primer lugar. En segundo lugar, porque la preocupación es incompatible con el Evangelio. Incompatible con el Evangelio. Miren conmigo, ahí en el versículo 31 y 32. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Jesús repite esto una y otra vez, una y otra vez. Este es un dispositivo de enseñanza, la repetición.
Hermanos, Jesús sabe que nos cuesta aprender esta lección de no preocuparnos. Y lo repite y nos hace preguntas para reflexionar. Miren las aves del cielo, ¿no valen más ustedes que ellas? Miren los lirios del campo, ¿no hará mucho más Dios Padre por ustedes? Versículo 31. Otra pregunta. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? No digan eso, no se preocupen diciendo eso. Es como Jesús diciendo, ¿quiénes de ustedes han dicho eso en las últimas horas, su última semana? ¿Quiénes han estado preocupados por eso? Y tenemos que recordar que la sociedad a la que Jesús le estaba hablando era una sociedad agrícola que vivían día a día. La mayoría de la gente vivía por un denario. Ellos recibían un denario, que era la paga del día, y con eso compraban el sostén para el día. Hermanos, la mayoría de nosotros no vivimos al día. Por ejemplo, tú puedes ir a tu refrigerador y ahí hay comida para varios días por lo menos. Entonces nosotros no vivimos ni tan siquiera al día. En otras palabras, la condición de la gente a la que Jesús hablaba era más precaria que nuestra condición. Pero aún a ellos, en esta situación más precaria, que si no tenían ese denario, no tenían para comer ese día, aún a ellos Jesús les dice, no se afanen, no se preocupen, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Versículo 32, y aquí es donde entra la parte incompatible con el Evangelio. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Hermanos, en este contexto, obviamente en las Escrituras, los gentiles son, a diferencia de los judíos, los que no son parte del pueblo de Dios. Nosotros somos gentiles en un sentido porque no tenemos sangre de Abraham corriendo por nuestras venas. No somos descendientes literales de Abraham, a menos que en esta llamada hay algún judío escondido que no nos ha dicho, ¿verdad? Pero podemos decir que nosotros somos gentiles. Ahora, ¿a qué se refiere con esto Jesucristo? Bueno, los gentiles no son parte del pueblo de Dios. Los gentiles que no han creído en Cristo no son parte del pueblo de Dios. En otras palabras, son las personas que no tienen un padre en los cielos que les cuide. Podemos decir que en este contexto los gentiles son las personas que no conocen a Dios, que están lejos de una relación correcta con Dios. No pueden llamarle Padre porque no le conocen. No pueden llegar a Dios Padre porque no tienen acceso a Él. No pueden pedirle con libertad. Entonces, cuando tú y yo nos preocupamos, que quizá es a diario que nos preocupamos, cuando tú y yo nos preocupamos, estamos actuando como gente que no conoce a Dios, como gente que no tiene un Padre en los cielos que les cuida. Entonces, básicamente tú y yo decimos, sí, yo confío en Cristo como mi Salvador, Cristo me ha dado acceso al Padre, el Padre es mi Padre y es el dueño de todo, y ese Padre me cuida. Eso es lo que nosotros decimos cuando venimos al Evangelio. Pero cuando nos preocupamos, estamos diciendo, no, yo no tengo un Padre en los cielos que me cuida. Entonces es contradictorio con el Evangelio, es incompatible con el Evangelio. Como les mencioné, mis hermanos, en Romanos 8, el apóstol Pablo nos dice que Dios no nos negó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? ¿De qué cosas está hablando Jesús ahí? De Pablo, de todas las cosas que nosotros necesitamos. El poder para vencer la tentación, el poder para perseverar en la fe, el poder para soportar las aflicciones en este tiempo, porque Pablo está en ese contexto de Romanos 8 hablando de las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios en Cristo? Nada, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni muerte, ni principado, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Los que no conocen a Dios, a través de Cristo, sí tienen de qué preocuparse porque ellos no tienen la promesa de Dios Padre de proveer para todas sus necesidades. Es como la diferencia entre un hijo de un padre total y absolutamente descuidado, que no le importan sus criaturas,
contrastado con un padre amoroso, proveedor, disciplinado, esforzado. Los hijos de los padres irresponsables, indisciplinados, que no trabajan, que no proveen, sí tienen de qué preocuparse. Y hay muchos muchachos de este tipo de padres que tienen que salir desde edades tempranísimas a trabajar porque sus padres no proveen para ellos. Tienen que ir a buscárselas. Están abandonados, están descuidados, están tirados en la casa. Yo recuerdo cuando vivíamos en el estado de Missouri, mi esposa y yo tenemos una escuela de música los días sábados a las 10 de la mañana y llegaban estos niños a las clases y nos dábamos cuenta las primeras semanas que no estaban concentrados, que estaban somnolientos y decíamos, pero ¿qué les pasa a estos niños? Y empezamos a preguntar y nos dimos cuenta que no venían desayunados, algunos no habían cenado la noche anterior, y entonces empezamos a traer desayuno para ellos. Y claro, empezaron a aprender guitarra, empezaron a aprender batería, voces, piano, porque claro, un muchacho con hambre, sin comer, porque sus padres lo descuidan, no puede aprender un instrumento, no puede concentrarse. Ahora, compara ese tipo de padres con padres cuidadosos, disciplinados, amorosos, que están pendientes de las necesidades de su hijo, que están pendientes de si su hijo se enferma, están cuidándolo, si su hijo tiene hambre, le dan de comer. Hermano, cuando tú te preocupas, tú estás diciendo, yo no tengo a nadie que me defienda, yo no tengo a nadie que vele por mí, yo tengo que vérmelas por mí mismo. Y eso deshonra el nombre de nuestro buen Dios, lo deshonra totalmente. Ahora, quiero hacer un llamado a las personas que quizás están en esta llamada y no se han arrepentido de su pecado, ni han acudido a Cristo, ni han venido a Cristo para salvación, no han abrazado a Jesús como Salvador. Tú no tienes un Padre en los cielos que vele por ti. Tu Padre, como dijo Jesús en Juan 8, es Satanás, el diablo. ¿Y qué peor Padre que ese? Así que yo te ruego hoy que tú vengas a Cristo y que puedas decir con el resto de creyentes, seguidores de Jesús, yo tengo un Padre en los cielos que me cuida. ¿Cómo se hace eso? Dice la palabra de Dios que tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Y así podrás tener acceso a ese Padre en los cielos que te cuida. Amados hermanos, la preocupación, dijimos en primer lugar, es innecesaria, porque hay un Padre en los cielos que nos cuida. En segundo lugar, dijimos, la preocupación es incompatible con el Evangelio. En tercer lugar, la preocupación es inútil. No logra absolutamente nada. Yo tengo una pregunta para todos nosotros aquí, hermano. Yo creo que todos nosotros, no estoy exagerando al decir que todos nosotros nos hemos preocupado en algún momento en la vida. Quizá en este último mes, quizá en esta última semana, quizá hoy mismo. Quizá llegaste a esta llamada cargado de preocupación. Hermano, ¿qué ganamos con preocuparnos? ¿Qué ganas tú con preocuparte? Reflexiona. ¿Qué provecho? ¿Qué logras al preocuparte? ¿Qué resultado tienes? ¿Algo bueno? ¿Algo provechoso? Honestamente, hermano, quizá tú vives ahorita, en este tiempo de coronavirus, preocupado por el coronavirus. ¿Qué has ganado? No, pastor, es que porque yo me preocupo, entonces mi familia está sana. ¿De verdad? ¿Qué has ganado, hermano? Preocuparte no resuelve los problemas. Preocuparte empeora los problemas. Empeora los problemas. Y Jesús nos dice claramente ahí en el versículo 33 y 34. Miren conmigo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando tú estás preocupado por mañana o por lo que pudiera pasar, no te puedes concentrar en el hoy, en el aquí, en el ahora. Entonces tienes a tus hijos ahí buscándote, diciéndote, mamá, quiero jugar, papá, tienes tiempo para atenderme, y tú estás preocupado por el diagnóstico, por el coronavirus, por el trabajo, por el dinero, por la escuela, por esto, por lo otro, por qué pasará mañana.
y no te permite esa preocupación disfrutar tu día hoy. Además, mi hermano, que está médicamente comprobado que la preocupación, el estrés, la ansiedad, el vivir afanado te afecta tu salud. La preocupación, el afán, el estrés, la ansiedad está ligada a problemas de gastritis, problemas estomacales, migrañas, dolores de cabeza, a enfermedades respiratorias, etcétera, 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 etcétera. O sea, preocuparte, hermano, hermana, es inútil. Y mira la pregunta que Jesús hace ahí a medio pasaje, que ese fue el pasaje que me salté. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermano, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Jesús lo que está diciendo es, no puedes tú alargar tu vida en tiempo ni por un microsegundo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es lógico que nadie se puede hacer crecer, ¿verdad? Como estirar. Los chaparritos no se pueden hacer más altos, los altos no se pueden hacer más altos. Eso es lógico. Entonces Jesús está usando una expresión literal para hablarnos de una verdad real del mundo. Que tus días en esta tierra ya están decididos por Dios, mi amado hermano, mi amada hermana. Y por preocuparte, es inútil preocuparte, porque tú te preocupas, ¿verdad? ¿Por qué? Quizás para vivir más años, porque no quieres enfermarte. No puedes, dice Jesús, añadir un minuto más, ni un segundo más a los días de tu vida. Porque tu vida ya está determinada por Dios. Dios es el que quita la vida, Dios es el que mata. Yo soy el que hago vivir, dice Jehová en el Antiguo Testamento, y yo soy el que hago morir. Amado hermano, mira, tienes que tener absoluta certeza sobre esto. Tú no vas a vivir ni un minuto más, ni un minuto menos de lo que Dios tiene determinado para que tú vivas. En otras palabras, tú te vas a morir cuando Dios ya determinó que tú te mueras. Y yo también. O sea, mira, tú puedes vivir tu vida afanado, afanadísimo, afanadísimo. Y te vas a morir la fecha, el día, la hora, el minuto y el segundo que Dios tiene determinado para ti. Con este tema del coronavirus, yo le decía a mi esposa, wow, si no hubiera coronavirus, esta persona y esta persona y esta persona no hubieran muerto. Y mi esposa me exhortó a pensar de otra manera. ¿Cuál es la manera que mi esposa me exhortó a pensar? No, Dios usó el coronavirus para llevarse a esas personas que él ya tenía determinado que se iba a llevar así. Esa es la manera correcta de ver esta situación que estamos viviendo y cualquier otra situación en la vida. Amado hermano, amada hermana, Dios es dueño de nuestra vida. Nuestra vida está en sus manos. Él es soberano sobre nosotros. Tú te puedes preocupar. Tú puedes vivir con toneladas de preocupación sobre tus hombros y en estrés. Tú puedes vivir cada segundo de tu vida ansioso o ansiosa. Por cualquier razón, sea familia, trabajo, dinero, estudios, lo que viene, lo que pasó. Tú puedes vivir ansioso toda tu vida. Pero hermano, hermana, tu vida va a durar lo que Dios quiera que dure. La vida de tu hijo, de tu hija, va a durar lo que Dios quiera que dure. La vida de tu esposo, de tu esposa, la vida de los pastores, la vida de la iglesia. Y es que todo está en las manos de nuestro buen Dios soberano. O sea, ¿por qué nos preocupamos, hermano? Es inútil, no estamos logrando absolutamente nada. Es ineficaz la preocupación. Es ineficaz la preocupación. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero terminar con esto, que sería más como una exhortación, ¿es así? Pastor, wow, y si yo no me preocupo,
¿Cómo puedo no preocuparme? ¿Cómo puedo yo dejar de preocuparme? Bueno, mis amados hermanos, yo tengo 3 exhortaciones para terminar. La primera es lo que Jesús nos dice en el versículo 33. Busca primero el reino de Dios. Mira conmigo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, enfócate en lo que es eterno, enfócate en lo que no es perecedero. No te enfoques, digamos, en tu salud, sino en fortalecer tu carácter y tu piedad en la palabra. No te enfoques entonces en estar abriendo la cuenta de banco en tu aplicación, en tu teléfono, cada 5 minutos para ver cuántos centavos más, cuántos centavos menos. Sí, está pendiente de tus finanzas, pero no a ese grado, al grado de preocuparte, sino piensa en lo eterno, en hacer tesoros en los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, que tu mente esté ocupada por el reino de Cristo. ¿Por qué otros ciudadanos van a entrar al reino de Cristo a través de tu influencia? Porque otros ciudadanos que ya están en el reino de Cristo pueden crecer más en semejanza a nuestro Rey. Piensa en el reino de Cristo, el reino de Cristo, el reino de Cristo. Digamos, reorienta tu vida no a las cosas de esta tierra, sino a las cosas eternas. A las cosas eternas. De eso nos habla Pablo en Colosenses capítulo 3, por ejemplo. No pongan su mira en las cosas de esta tierra, sino en las eternas, en las celestiales. Enfócate en el reino de Cristo. ¿Qué tú puedes hacer como ciudadano de este reino para hacer crecer este reino? Para que tu rey sea conocido. Jesús nos enseñó a orar en la oración que la conocemos como el Padre Nuestro, de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Santificado. Que tu nombre sea apartado y puesto en la posición que le corresponde. En otras palabras, que aquellos que te están ignorando, Dios, respeten tu nombre y vengan al conocimiento salvífico de tu nombre. Que otros que están blasfemando tu nombre ahora conozcan ese nombre y lo respeten, y a ti, a tu nombre te sea dada la posición que mereces. Jesús no nos enseñó a orar primero por nuestras necesidades, sino porque el nombre de nuestro Padre sea santificado, que sea respetado, honrado, puesto en el lugar que merece. Entonces, en esa oración de Jesús, nos dice cuáles deben ser nuestras prioridades en nuestras oraciones. La gloria de Dios, el nombre de Dios, la santidad de Dios. Como oramos a menudo aquí, ¿no es cierto? Los miércoles, que otros vengan a conocer de Jesús. Pon tu mira en las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, tengo 2 consejos más, mi amado hermano. Ora, ora. Mira cómo dice Filipenses capítulo 4, que lo acabamos de estudiar en la iglesia, en nuestra serie de estudios de Filipenses. Por nada estéis afanosos. Exactamente el mismo mandato de Jesús en Mateo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si yo te puedo dar un consejo rápido, que se me acabó el tiempo ya, yo te diría, escribe tus oraciones. Eso me ha ayudado de una forma que yo jamás me lo imaginé. Escribe tus oraciones. Cuando algo te cargue, agarra una libreta, un libro, agarra unas hojas, un lápiz y empieza a escribir. Y escribe escribe como si estuvieras orando a Dios, como los salmos, ¿no? Que son oraciones escritas. Escribe a Dios. Dios, esto es lo que yo tengo en mi corazón. Esto es lo que me está cargando. Y empieza a escribir de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia habla a esa situación en específico? Recuerda las promesas de Dios escribiéndolas. Eso me ha ayudado muchísimo. No hay como una magia especial en escribir algo. No, mi hermano, solo es la disciplina de sentarme para que mi mente no esté distraída mientras yo estoy hablando y pensando en 1000 cosas, sino que yo estoy concentrado escribiendo
como si estuviera orando a Dios. Eso ha sido de mucha bendición para mí, de mucha edificación para mí. Y mi último consejo para que no nos preocupemos es, preocúpate. ¿Cómo así? ¿Cómo así, pastor? A ver, barajémela más despacio. A ver, mira, hermano, preocúpate por otros. Preocúpate por otros. Mira, amado hermano, si tú supieras las cargas que están llevando otros, tú te reirías de las tuyas. Tú dijeras, y yo qué pena, qué vergüenza. ¿Por esto estoy preocupado? ¿Por esto yo estoy preocupado? Entonces, ¿qué te digo? Para dejar de preocuparte, busca primeramente el reino de Dios. Ora, lleva tus peticiones a Dios. Y en tercer lugar, para terminar, preocúpate, pero preocúpate por otros. Y hay varios ejemplos en las Escrituras, pero solo voy a mencionar algunos. Ahí mismo en Filipenses, capítulo 2, versículo 19, Pablo está hablando de este hombre que se llama Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Tú sabes esa palabra interese? ¿Cuál es? Es exactamente la misma palabra en griego que se traduce afanar en Filipenses 4 y en Mateo 6. No os afanéis. Y aquí dice que Timoteo se interesa, se afana por los de la iglesia en Filipos. Quiere decir que Timoteo está pensando intencionalmente cómo sirvo a mis hermanos, qué puedo hacer por ellos, cómo están, qué situación es la que están viviendo. Amado hermano, el mundo, con todo respeto te lo digo, no gira alrededor tuyo y tus necesidades. Y Dios no quiere que tu vida gire alrededor tuyo y tus necesidades. Y las necesidades de tu familia y de tus hijos y de tu esposo y de tu trabajo y de tu salud. No, mi amado hermano, no te equivoques. Arrepiéntete de ese egocentrismo, de estar centrado en ti mismo. Olvídate de ti y empieza a pensar en otros, en los demás, a servir a tus hermanos. Cuando tú empiezas a escuchar las necesidades que tienen otros, tú dices, pero ¿qué estoy haciendo yo preocupándome por estas cosas en mi casa? Que Dios me perdone. Preocúpate por otros y perdón la exhortación, mis amados hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25. Mira lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Dios quiere que nos preocupemos, pero no por nosotros, sino que nos preocupemos por otros. ¿Y sabes lo bonito del cuerpo de Cristo, mi amado hermano? Que tú te preocupas por el hermano, el otro hermano, la hermana, y ellos se preocupan por ti. Y ya no estamos todos enfocados en nosotros mismos, viviendo para nosotros mismos, enfocados en nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras comodidades y prioridades. Estamos ya enfocados en los demás. Y otros están enfocados en nosotros. Y otros nos sirven en nuestras necesidades. Y todos vamos cubriendo nuestras necesidades unos de otros. Gloria a Dios por la iglesia local, por el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, tú nos reprendes, haces la herida como buen cirujano, pero también nos confortas. Sanas la herida como un buen doctor. Nos confrontas en nuestro pecado de la preocupación y nos recuerdas que tú eres nuestro Padre que cuida de sus hijos con fidelidad, con amor, con bondad. Sí, Señor, tú eres el Padre bueno que tiene misericordia de los suyos. Te queremos pedir que tú nos recuerdes, Señor, estas verdades esta misma noche cuando nos vayamos a acostar, que pongamos nuestra cabeza en la almohada del descanso de tu soberanía, de tu bondad, de tu gracia, de tu provisión. Que mañana nos levantemos, Señor, en lugar de con el radio mental de acusaciones y de preocupaciones, con la verdad de la palabra, recordando que Dios, tú eres nuestro Padre, que cuida de nosotros.
Ayúdanos a hacer morir el pecado de la preocupación en nosotros, que no sea un pecado respetable, Señor, para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús, amén.